Sangrado uterino anormal. Definición. Cuando hablamos de sangrado uterino anormal o sangrado uterino anormal, nos referimos a cualquier cambio en la cantidad, duración, frecuencia o regularidad del sangrado menstrual que se aparte de lo que consideramos un ciclo menstrual normal. Para entender mejor esta definición, primero repasemos qué significa tener un ciclo normal. El ciclo menstrual es una secuencia de cambios fisiológicos que ocurren en la mujer en edad fértil y que están regulados por el eje hipotálamo-hipófisis-ovario. En cuanto a su duración, el ciclo puede variar entre 24 y 38 días, siendo el promedio clásico de 28 días. La menstruación suele durar entre 2 y 6 días, aunque se considera aceptable hasta 8 días como normal. Además, el volumen de sangre perdido en cada menstruación va aproximadamente de 20 a 60 mililitros en todo el periodo menstrual. Con esta referencia, hablamos de sangrado uterino anormal cuando la mujer presenta sangrados que no cumplen con estos parámetros. Es decir, cuando hay una pérdida de sangre mayor de lo habitual, cuando la menstruación dura más días de lo normal, cuando los sangrados aparecen con intervalos demasiado cortos o demasiado largos, o cuando el ciclo se vuelve irregular. En resumen, el sangrado uterino anormal es un desajuste en el patrón esperado del ciclo menstrual, y reconocerlo es clave para orientar su estudio y tratamiento. Epidemiología. El sangrado uterino anormal, o sangrado uterino anormal, es un problema muy frecuente en la práctica ginecológica. Se calcula que afecta aproximadamente a 3 de cada 10 mujeres en edad reproductiva, lo que lo convierte en una de las principales causas de consulta médica. Sin embargo, su incidencia no es igual a lo largo de toda la vida fértil de la mujer. En la adolescencia, la frecuencia suele ser mayor debido a la inmadurez del eje hipotálamo-hipófisis-ovario, lo que provoca que los ciclos menstruales sean más irregulares en los primeros años posteriores a la menarca. Más adelante, también se observa un incremento de los casos en el periodo del climaterio o la perimenopausia. En esta etapa, las fluctuaciones hormonales propias de la transición hacia la menopausia predisponen a cambios en el patrón menstrual. Dentro del conjunto de los sangrados uterinos anormales, un subtipo importante es el sangrado uterino disfuncional, que se caracteriza por presentarse sin una causa orgánica identificable. Este representa aproximadamente la mitad de todos los casos de sangrado uterino anormal, lo que pone en evidencia el papel central que tienen los mecanismos hormonales en la fisiopatología de este trastorno. Etiología. Para entender las causas del sangrado uterino anormal, actualmente utilizamos la clasificación propuesta por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, conocida como Sistema Palm-Cohen. Este modelo es el más aceptado y útil porque permite organizar las causas en dos grandes grupos, las estructurales y las funcionales. En primer lugar, veamos las causas estructurales, representadas por las letras PALM. P de pólipos. Son crecimientos benignos de la mucosa uterina, que muchas veces producen sangrados irregulares o excesivos. A de adenomiosis. Se trata de la invasión del tejido endometrial dentro del miometrio. Esto suele provocar aumento del tamaño del útero, dolor y sangrado menstrual abundante. El de leiomiomas o miomas. Son tumores benignos del músculo uterino. Se clasifican según su localización en submucosos, intramurales y subserosos, siendo los submucosos los más asociados a sangrado. M de malignidad e hiperplasia. Aquí incluimos patologías como cáncer de endometrio, carcinoma de cuello uterino e hiperplasia endometrial, ya sea con osinatipia. Estas causas son especialmente relevantes en mujeres posmenopáusicas o con factores de riesgo como obesidad o uso prolongado de estrógenos sin oposición. En segundo lugar, tenemos las causas funcionales, agrupadas en el término COEIN. ANSE de coagulopatías. Incluye trastornos de la coagulación, como la enfermedad de von Willebrand o la trombocitopenia. Se estima que alrededor de un 13% de las mujeres con SUA crónico tienen alguna alteración de este tipo, o de ovulatorias. Engloba situaciones en las que no hay ovulación o esta es irregular. Entre las principales causas encontramos el síndrome de ovarios poliquísticos, la obesidad, la hiperprolactinemia y los trastornos tiroideos. Este grupo es particularmente común en adolescentes y mujeres en etapa de climaterio. E de endometrio. Corresponde a alteraciones en el funcionamiento del endometrio sin que exista una patología estructural o sistémica que lo explique. Hay de iatrogénicas. Aquí se ubican los sangrados secundarios al uso de medicamentos o dispositivos, como los anticonceptivos hormonales, los dispositivos intrauterinos o los anticoagulantes. En de no clasificadas. Incluye causas poco frecuentes o aún no completamente comprendidas, como las malformaciones arteriovenosas uterinas. Fisiopatología. El sangrado uterino anormal puede deberse a causas estructurales o funcionales.
Para entenderlo mejor, es importante analizar los principales mecanismos fisiopatológicos que lo originan. En primer lugar, están las alteraciones en la hemostasia endometrial. Normalmente, el endometrio controla el sangrado a través de tres procesos clave: la vasoconstricción de los vasos uterinos, la formación del tapón hemostático mediante plaquetas y factores de coagulación, y la fibrinólisis controlada, que permite remodelar los coágulos sin que el sangrado sea excesivo. Cuando alguno de estos mecanismos falla, se producen sangrados más abundantes, prolongados o irregulares. En segundo lugar, tenemos las alteraciones en la angiogénesis y en la maduración vascular. Esto se observa principalmente en el sangrado uterino funcional, como ocurre en las disfunciones endometriales o en causas iatrogénicas. En estas situaciones aumenta la producción de factores proangiogénicos, especialmente el factor de crecimiento endotelial vascular, conocido como VEGF. Como consecuencia, se forman vasos inmaduros, más frágiles y permeables, lo que facilita el sangrado anormal. El tercer mecanismo es el de las alteraciones hormonales. En los ciclos anovulatorios, donde no hay producción de progesterona, el endometrio queda expuesto únicamente a la acción de los estrógenos. Esto provoca una angiogénesis descontrolada y una mayor actividad de enzimas proteolíticas que debilitan el tejido endometrial. Un ejemplo típico lo vemos en las adolescentes, donde la inmadurez del eje hipotálamo-hipófisis-ovario genera ciclos anovulatorios e irregularidad menstrual. Otro ejemplo es el uso de anticonceptivos hormonales, que puede ocasionar sangrados de escape como consecuencia de cambios morfológicos y funcionales en el endometrio. Por último, debemos mencionar los trastornos de la coagulación. Cuando existe un defecto en la hemostasia primaria o secundaria, el sangrado menstrual puede ser mucho más intenso. En estos casos, suele acompañarse de un tiempo de sangrado prolongado y de otros síntomas hemorrágicos, como epistaxis, hematomas frecuentes y menorragias. Manifestaciones clínicas. El sangrado uterino anormal se manifiesta clínicamente como una hemorragia que se exterioriza a través de la vagina. Sin embargo, el patrón de ese sangrado puede variar de distintas maneras según el mecanismo que lo origine. En primer lugar, encontramos las alteraciones en la regularidad del ciclo. La oligomenorrea corresponde a ciclos menstruales muy espaciados. Suele deberse a anovulación o a disfunciones ováricas, en las que la falta de progesterona retrasa el desprendimiento endometrial. La polimenorrea se caracteriza por ciclos muy frecuentes. Esto ocurre cuando hay ovulación irregular o insuficiencia lútea, lo que genera un endometrio inestable que sangra antes de lo esperado. La metrorragia hace referencia al sangrado intermenstrual y suele estar relacionada con pólipos, miomas submucosos o lesiones endometriales que provocan sangrados entre periodos aparentemente normales. En segundo lugar, tenemos las alteraciones en la duración del sangrado. La menorragia es una menstruación prolongada, habitualmente asociada a miomas, adenomiosis o coagulopatías, ya que estas condiciones interfieren con la hemostasia endometrial. La hipomenorrea, en cambio, son menstruaciones de corta duración. Puede observarse después del uso de anticonceptivos hormonales o de legrados uterinos, ya que estas situaciones reducen el grosor del endometrio y, por ende, la cantidad de tejido disponible para sangrar. El tercer grupo corresponde a las alteraciones en la cantidad del sangrado. La hipermenorrea es el sangrado menstrual excesivo. Se produce por aumento de la superficie endometrial, por la presencia de miomas o por fallas en los mecanismos de coagulación. Este exceso de pérdida sanguínea puede ocasionar anemia, con síntomas como palidez, fatiga y mareos. El spotting se refiere a pequeños sangrados entre ciclos. Suele estar asociado a desbalances hormonales, como ocurre con el uso de anticonceptivos o en la perimenopausia, pero también puede deberse a lesiones locales como pólipos. Existen también sangrados fuera de contexto, que siempre deben llamar la atención. El sangrado poscoital ocurre después de las relaciones sexuales y suele indicar lesiones en el cuello uterino, como cervicitis, pólipos o incluso carcinoma. El sangrado postmenopáusico aparece después de la menopausia y siempre constituye un signo de alarma, ya que puede deberse a hiperplasia endometrial o a cáncer ginecológico. Además de estas manifestaciones, pueden aparecer otros hallazgos asociados, entre ellos el dolor pélvico cíclico o crónico, frecuente en la adenomiosis y en los miomas, así como la dismenorrea, que corresponde a cólicos menstruales intensos relacionados con contracciones uterinas exageradas y una producción elevada de prostaglandinas. La anemia secundaria a la pérdida crónica de sangre es otra complicación importante, y se acompaña de palidez, debilidad,
fatiga y mareos, ya que el organismo pierde glóbulos rojos más rápido de lo que puede reponerlos. Finalmente, el SUA también puede acompañarse de alteraciones hormonales. Esto se traduce en cambios de humor relacionados con la variación de estrógenos y progesterona, mastalgia por estimulación hormonal del tejido mamario y, en casos de exceso de andrógenos, acné e hirsutismo, como ocurre en el síndrome de ovarios poliquísticos. Diagnóstico del sangrado uterino anormal. El diagnóstico del sangrado uterino anormal es principalmente clínico, pero siempre debe complementarse con estudios de laboratorio y de imagen para poder determinar la causa específica. En primer lugar, la evaluación clínica comienza con una anamnesis completa. Aquí es fundamental recopilar la historia ginecológica desde la menarca, describir el patrón menstrual en cuanto a frecuencia, duración, cantidad e irregularidad, y registrar antecedentes sexuales y reproductivos, antecedentes familiares y la presencia de enfermedades sistémicas o uso de medicamentos que puedan alterar el ciclo. También se debe preguntar por el método anticonceptivo utilizado. La edad de la paciente constituye un dato clave. En adolescentes, el sangrado irregular suele deberse a la inmadurez del eje hormonal. En cambio, en mujeres posmenopáusicas, cualquier sangrado debe considerarse un signo de alarma y siempre investigarse por el riesgo de malignidad. El examen físico ginecológico incluye el toque bimanual, que permite valorar el volumen, la movilidad y la superficie del útero, así como la especuloscopía, que ayuda a descartar causas cervicales o vaginales del sangrado. En segundo lugar, se realiza la evaluación laboratorial, que debe orientarse según la sospecha clínica. Existen estudios básicos que son prácticamente obligatorios. La prueba de embarazo con determinación de beta-HCG en toda paciente en edad fértil. Un hemograma completo para detectar anemia. Un coagulograma con el fin de descartar coagulopatías. Perfil tiroideo con TSH y T4 libre. Perfil de hierro, incluyendo hierro sérico, ferritina y transferrina. Además, pueden solicitarse lipidograma completo y perfil hormonal con estradiol, FSH, LH y prolactina, según el caso. En tercer lugar, se incluyen los estudios de imagen y procedimientos. La ecografía transvaginal es el método más utilizado porque permite identificar causas estructurales como pólipos, adenomiosis, leiomiomas o hiperplasia endometrial. La biopsia endometrial, en cambio, es indispensable para descartar malignidad, especialmente en mujeres de 40 años o más, y en todas las mujeres posmenopáusicas con sangrado. En cuanto a los hallazgos esperados en el laboratorio, en muchas pacientes con SUA el hemograma refleja una anemia ferropénica secundaria a las pérdidas sanguíneas crónicas. Se observa hemoglobina disminuida, junto con VCM y HCM bajos, además de hierro sérico y ferritina reducidos. Otros hallazgos dependerán de la etiología subyacente. Complicaciones. Ahora vamos a hablar de las complicaciones del sangrado uterino anormal. Este problema no solo afecta a nivel ginecológico, sino que también puede tener repercusiones sistémicas importantes. En primer lugar, una de las consecuencias más frecuentes es la anemia ferropénica, producida por las pérdidas crónicas de sangre, lo que genera cansancio, debilidad y disminución en la capacidad funcional de la paciente. Otra complicación es la hiperplasia endometrial, que aparece cuando existe un estímulo hormonal sin un adecuado control y que puede, a largo plazo, progresar hacia un cáncer endometrial. El sangrado uterino anormal también se relaciona con problemas de infertilidad, ya que interfiere con la ovulación y con la adecuada implantación embrionaria. Además, aumenta el riesgo de abortos recurrentes y de embarazo ectópico, lo cual representa un riesgo vital para la paciente. En el contexto del embarazo, también se ha asociado con el desprendimiento prematuro de placenta, que es una complicación grave tanto para la madre como para el feto. Por último, no debemos olvidar el impacto en la calidad de vida. Muchas mujeres que sufren sangrado uterino anormal experimentan estrés emocional, alteraciones en su vida social y limitaciones en sus actividades cotidianas. Diagnósticos diferenciales. Cuando nos enfrentamos a un caso de sangrado uterino anormal, es fundamental recordar que no siempre se debe a una disfunción primaria del endometrio. Por eso, antes de confirmar este diagnóstico, debemos realizar un análisis cuidadoso de los diagnósticos diferenciales. En primer lugar, siempre debemos descartar la posibilidad de gestación, ya que tanto un embarazo normal como sus complicaciones, incluyendo el aborto espontáneo, pueden manifestarse con sangrado. Dentro de las causas ginecológicas encontramos varias patologías estructurales y neoplásicas, entre ellas la hiperplasia endometrial, el cáncer endometrial, la adenomiosis, los pólipos endometriales, los leiomiomas o miomas
y también el carcinoma cervical, todos ellos capaces de producir sangrado anormal. Otra categoría importante son las alteraciones hematológicas. Aquí se incluyen las discrasias sanguíneas, como la enfermedad de von Willebrand o la trombocitopenia, que predisponen al sangrado por defectos en la coagulación o en la función plaquetaria. También debemos tener en cuenta las causas farmacológicas, ya que el uso de anticoagulantes o ciertos tratamientos hormonales puede ser responsable de este tipo de manifestaciones clínicas. En el grupo de las causas infecciosas e inflamatorias, destacan la vulvovaginitis y la enfermedad inflamatoria pélvica, que pueden acompañarse de sangrado vaginal. Por otro lado, las alteraciones endocrino-metabólicas son una causa no despreciable. Entre ellas encontramos los trastornos tiroideos, tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo, y también enfermedades crónicas del hígado o del riñón que afectan los mecanismos de coagulación y el equilibrio hormonal. Finalmente, no debemos olvidar otras causas como el trauma local o las anomalías anatómicas del tracto genital, que igualmente pueden justificar la presencia de un sangrado anormal. ¿Tratamiento? El tratamiento del sangrado uterino anormal tiene como principales objetivos restablecer un patrón menstrual normal, corregir la anemia cuando está presente, prevenir recurrencias y, por supuesto, a mejorar la calidad de vida de la paciente. En cuanto a la abordaje farmacológica, existen diferentes alternativas que se eligen de acuerdo con la causa y como perfil de paciente. En los ciclos anovulatorios o disfuncionales, los progestágenos son una opción muy utilizada. Por ejemplo, la medroxiprogesterona puede administrarse por vía oral en la segunda mitad del ciclo durante algunos días, repitiéndose por varios ciclos, o también se puede optar por el dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel, que además de controlar el sangrado, es una alternativa eficaz para quienes no desean embarazo. Otra alternativa son los anticonceptivos hormonales combinados, que ayudan a regularizar el ciclo y a disminuir el flujo menstrual. Generalmente se prefieren los esquemas monofásicos de 21 comprimidos seguidos de una pausa de 7 días. Los antiinflamatorios no esteroideos, como el ácido mefenámico o el ibuprofeno, actúan reduciendo la producción de prostaglandinas, lo que disminuye el sangrado. En situaciones que requieren un control más rápido, se pueden emplear antifibrinolíticos, como el ácido tranexámico, que reducen de manera significativa la pérdida sanguínea en pocos días. Cuando la paciente tiene deseo gestacional, el enfoque cambia. En este caso, se busca inducir la ovulación. Entre los fármacos utilizados se encuentran el citrato de clomifeno y cada vez más el letrozol, que en muchas guías ya es considerado la primera línea de tratamiento. Por otro lado, en pacientes con causas estructurales o en casos refractarios al tratamiento clínico, se puede recurrir a la abordaje cirúrgica. Entre las opciones se incluyen la embolización arterial uterina para miomas y adenomiosis, la miomectomía cuando se desea preservar la fertilidad, la polipectomía para pólipos endometriales y la ablación endometrial en mujeres sin deseo reproductivo que no respondieron al manejo médico. Finalmente, la histerectomía constituye el tratamiento definitivo. El seguimiento de estas pacientes debe ser ambulatorio y periódico, reevaluando la posible presencia de causas orgánicas ocultas y monitoreando el hemograma junto con la reposición de hierro en caso de anemia. Por último, es importante señalar que existen situaciones que requieren internación hospitalaria inmediata. Esto ocurre cuando el sangrado es muy intenso o persistente, cuando la paciente presenta signos de inestabilidad hemodinámica o cuando necesita soporte transfusional.